Espera un segundito. Ahí va. Cuando quieras, Vero. Bueno, buen día a todos. Bueno, se nos había ocurrido hacer un recorrido en relación a los discursos, bueno, justamente por la cuestión de usos y abusos de las pantallas. Entonces nos pareció que un sustrato que puede orientarnos es ubicar algunas cuestiones en relación a los discursos y a cómo los discursos determinan configuraciones sintomáticas diversas. Digamos, hay una dificultad que, bueno, que el tema de los discursos es amplísimo, da para un desarrollo de un año directamente, y también otra dificultad es que no sé mucho las diversas lecturas que debe tener cada uno de ustedes, así que voy a hacer un intento de tomar las cuestiones más fundamentales para orientarnos en esto. En primer lugar, algunas cuestiones en general en relación a lo que es lazo, estructura y discurso. En psicoanálisis usamos, digamos, el término, el significante lazo social, porque es un modo de cuestionar la noción de la sociedad, enfatizo el la, como un conjunto armónico y único. ¿Sí? Desde el psicoanálisis no creemos en esta armonía social y única, y es por esto que hablamos de lazos sociales en plural como construcciones que suplen la falta de una sola relación natural y homogénea entre los hombres, entre los seres, digamos. Entonces, eso en relación a los lazos. En relación al término discurso, como surge en Lacan, digamos, lo utiliza para referirse a ciertas relaciones fundamentales, a modos de tramitar la pulsión, o sea que son relaciones con un anclaje en lo real. O sea que un discurso arma una realidad, define diversos modos de relación y de producción, y también lo que lo caracteriza es un punto de imposibilidad o de disyunción que es propio de cada uno de los cuatro discursos. A modo general, ahí vamos con el gráfico 9, no, mentira, con el 1. Los lugares en el discurso son, ¿lo estás poniendo? El 1. Está silenciada, María. Lo estoy buscando, Vero. Ahora voy. Un segundito. Bueno, en primer lugar voy a hacer una alusión a los lugares. Digamos, los discursos tienen 4 lugares que se van a ir ocupando con distintos términos según de qué discurso se trate. Espera. Un segundito, ahí voy. Porque lo tengo... Espera, ya va, ya me voy a poner más a tiro. Ahí va. Entonces, los lugares que les decía son 4, está. ¿Querés poner? Ah, no. A ver si puedo, es que... Sí. ¿Por qué no me lo comparte? No sé. ¿Querés probar? ¿Ahí? Si no. ¿No se ve? Espera, está cargándose. Sí, yo lo tengo en mi pantalla, pero no sé si... A veces tarda en cargarse. Bueno, igual es una ilustración. Los lugares
de los que se trata son 4. Ahí dice, María, lo tenés que primero abrir en tu PC y después compartirlo. Ah, ok. Un segundo, ¿eh? Sí. Entonces, decía, los lugares son 4. Uno es el lugar de la gente, el lugar del otro del trabajo, el lugar de la verdad y de la producción. Ahora voy a explicar un poquito estos 4 lugares. Lo que, digamos, estos 4 lugares van a ir siendo ocupados por los 4 términos. Sujeto barrado, A, objeto A, S1 y S2, según de qué discurso se trate. En la primera línea, acá está, estos son los 4 lugares de los que se tratan los 4 discursos. Estos 4 lugares, decía, van a ser ocupados. La primera línea, como ven, implica una relación que está indicada por una flecha de la gente, que es quien comanda el discurso y el que le da el nombre al discurso, se dirige al otro. Este es el lugar del otro, el otro del trabajo, el otro de la repetición. Esa flecha indica una relación. Mientras, como verán, en la línea de abajo hay una disyunción, no hay flecha, lo cual habla de una imposibilidad. ¿Sí? Esto es importante después recordarlo, lo vamos a ubicar bien, para ver qué pasa en el discurso, en el pseudo discurso capitalista. ¿Cómo se juega esto en el discurso del amo? Vamos a tomar el discurso del amo y su derivación al pseudo discurso capitalista sin entrar en los otros 3, como les decía. La gran parte del discurso del amo, que también uno podría decir es el discurso de la ley, es el discurso de la voluntad, porque es el discurso que prevaleció desde la antigüedad hasta la actualidad. ¿Sí? Esto es importante porque no es un ordenamiento natural, no es, digamos, un ordenamiento que sí o sí se tuvo que dar, sino que surge de modo contingente, lo cual implica que también puede dejar de serlo del mismo modo. Puede dejar de serlo y dar lugar a otra estructuración, a otro vínculo posible. El punto que ubica Lacan de cuándo surge esto tiene que ver con lo que Lévi-Strauss ubica como el pasaje de las sociedades frías a las sociedades cálidas, ¿sí? Que a grandes rasgos es cuando los individuos pasaron de la cuestión de la caza, pesca, recolección a la planificación de la producción, a la siembra, por ejemplo. O sea, que en términos históricos la función del amo surge cuando uno, que podés poner el gráfico 2, María, cuando una persona, que vamos a llamar S1, se apropia de lo que produce otro, el S2. O sea que esto surge cuando alguien se ubica en un lugar y empieza a mandar sobre otro. O sea, con un significante, un S1 que lo representa, que puede ser rey, amo, dueño, el que sea, manda a producir a otro. O sea, que es una función de este significante, sobre esta función se apoya la esencia del amo. ¿Se ve? Sí, sí. Recuerden que este lugar del S1 es el del agente del discurso. Lo que es importante en esta cosa tan básica como que alguien se posicione desde un lugar en el que ordena, o sea, un lugar de poder,
quiere decir que instaura un acuerdo simbólico y establece lugares. Es un lugar de excepción que hace funcionar una ley. Esta orden, indicada por la flechita, está dirigida a alguien que sabe. Esto recuérdenlo porque lo vamos a retomar también. O sea, el esclavo sabía cómo trabajar. O sea, que acá es importante que el amo no tiene el saber. El amo es una posición en la que manda a trabajar al otro. Este S2, como veían en el grafiquito anterior, es el lugar que se puede llamar también lugar del otro, lugar del trabajo, lugar de la repetición, ¿sí? Es el lugar al que se dirige el amo. Entonces, repito, el amo no es el que sabe, sino que es el que hace que este sistema marche de algún modo. Y lo que hace también el amo, podés poner el gráfico 4, que este sistema marche como reprimiendo aquello que no funciona. Que a nivel social uno podría pensar en lo que son las represiones, digamos, se reprime las revueltas, las huelgas, etc. O sea, el amo reprime aquello que no funciona. O sea, que el amo hace que este circuito funcione así. El que ordena hace trabajar al que sabe para que genere un producto del cual se apropia reprimiendo lo que no anda. A ver si podés poner el 3, María. Sí, o sea, a ver, el 3 tenés. No sé qué pasó. María, ¿me escuchás? Sí, te escucho, estoy tratando de poner. Bueno. Ahí voy, ahí voy. El 3. Seguí, Vero, vos. Bueno, entonces, les decía, hace trabajar al que sabe para que haga un producto del cual se apropia el amo. En esta relación es importante que ubiquen la disyunción que hay entre el producto, o sea, lo producido, que está ahí marcado por la A minúscula, y el lugar de la verdad, que en este discurso lo ocupa el sujeto barrado. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se produce nunca va a suturar lo que no anda. Este es un punto en el cual, digamos, no me voy a extender en esto, pero sí es interesante, Lacan se aleja de la visión de Marx, en el sentido que Marx planteaba que a través de cierto perfeccionamiento de la clase obrera, etcétera, de la producción, se podría llegar a una armonía posible. Lacan en este sentido es tajante, él ahí ubica que hay una disyunción porque lo producido nunca va a obturar lo que no anda. Entonces, volvemos, el discurso del amo es entonces ubicar el discurso de la ley, el discurso de la voluntad, es también el discurso religioso, es también el discurso de la familia y el discurso del inconsciente. ¿Sí? Cuando uno habla del discurso del inconsciente, se ubica bajo estas coordenadas. O sea, es el discurso edípico. En relación al discurso edípico podemos ubicar estos 4 lugares como el S1 es el lugar del padre, el lugar de excepción, el lugar desde el cual el agente marca lo prohibido, delimita una interdicción y también establece lo que por fuera está permitido. O sea, el deseo, bajo esta égida, bajo la égida del discurso del amo o el discurso edípico, instituye lo prohibido y en ese punto se instituye como ideal el S1, en función del cual el sujeto se va a ubicar. Y así se instaura la cuestión del pecado como aquello ilegal, como lo ilícito, y esto ligado a la culpa.
O sea, se alterna la prohibición y la transgresión, y esto le da a la pulsión la característica propia que conocemos como el goce fálico, ¿sí? Que es transgresión, prohibición, y la pulsación propia de lo fálico. Y el efecto en este discurso edípico sobre el goce sabemos que es la castración y la exaltación de su agente, que es el ideal, el S1. Entonces, podemos decir que el sujeto aparece, si querés poner el 4, si no, no importa. El sujeto está reprimido en el lugar de la verdad, que habíamos dicho que es un sitio de determinación. Y también podemos decir que si la barrera entre S1 y ese barrado falla o se debilita, irrumpen los retoños que sabemos que son las formaciones del inconsciente. Podemos ubicarlas en este discurso. Freud, sin referirse obviamente a los discursos, porque toda la cuestión estructuralista fue posterior, pero Freud se refiere a diversos modos que tiene el humano en responder a la indefensión, a la barradura, digamos, a la indefensión propia del ser humano, y ubica lo que nosotros podríamos conceptualizar como S1, ubica que el amor al padre, la neurosis y la religión son, podemos decir con estos elementos, S1, que solucionan de algún modo la barradura, la castración. O sea, son instalaciones de un S1 que reprime, que castra, que sanciona las transgresiones, a la vez que oculta la fragilidad del sujeto y a la vez que esto implica una renuncia a un monto pulsional. Esta renuncia al monto pulsional es aquello primordialmente perdido que después un sujeto buscará a través de una estrategia con un otro. Cuestión que también vamos a ver cómo se modifica en el capitalismo. Bueno, esto es a grandes rasgos y muy sucintamente lo que es el discurso del amo y discurso edípico, que es la misma estructura. ¿Qué ocurre con Lacan inventa, digamos, la estructura, digamos, conceptualiza lo que es lo que llamará el pseudo discurso capitalista. Que verán que lo llamó pseudo discurso y no discurso. Ahora vamos a ver, o sea que cuando uno habla de los discursos lacanianos son 4 discursos y un pseudo discurso. Lacan plantea que hay un anudamiento en espiral, digamos, de 3 términos entrelazados. Un término es el capital. ¿Qué quiere decir el capital? Inversión de dinero para que dé más dinero y reinversión de ese dinero para que dé más dinero. Interminable, porque no es que, digamos, no está el tope de, bueno, llego a 100 y ahí paro y me quedo feliz. No, el capital siempre se reinvierte. Sumado al saber científico y tecnológico y a la fuerza de trabajo. Estos 3 términos, Lacan plantea que arman un nudo fuera de la ley. ¿Por qué fuera de la ley? Porque no hay un elemento que ejerza la función del límite, o la función de lo que llamamos la función de no. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver mejor. ¿Cómo se van modificando respecto de lo que vimos recién estas cuestiones en el pseudo discurso capitalista? A ver el gráfico 5. En primer lugar, vemos que hay un cambio de dirección de las flechas, ¿sí? En lugar de A es el que está a la derecha, es el discurso del amo, y a la izquierda el capitalista.
En lugar de la represión de la castración que vimos del discurso del amo, lo que se pone en juego acá es un rechazo de la división subjetiva para pasar a dirigirla. Esto se vislumbra en la flechita que va del sujeto barrado a el S1. O sea, que ya no se va a tratar de una verdad reprimida y del retorno de lo reprimido al modo de síntomas dirigidos a un otro, sino que lo que vamos a ubicar acá es que cada individuo fabrica su propia verdad, su S1. Hay un rechazo, podríamos decir, de la verdad, un rechazo de la verdad de la castración, al invertirse este vector, esta flechita, que en el discurso del amo vimos que conecta el lugar de la verdad con el de la gente, y esta inversión de la flecha implica que en este discurso la verdad va a estar fabricada por cada sujeto, con la marca del rechazo de las determinaciones inconscientes. O sea, con un rechazo de la castración, inventa sus propios significantes amo, cada uno, que le da un ser, podríamos decir. Esto es lo clásico que hablamos a veces cuando la gente dice soy bipolar, soy alcohólico. Para el tema que nos ocupa podemos decir el soy un streamer, soy un gamer, van en esta misma dirección. O sea, el sujeto sin esas marcas simbólicas y carente de sujeciones inconscientes aparece desorientado, extraviado, como dice Miller, desbrujulado. Y se fabrica su propia nominación, que no es lo mismo que una identificación. ¿Me dejás meter un ejemplo de esto? Sí, claro, claro. En la novela El jugador de Dostoyevsky hay una charla que tiene el personaje donde cuenta cómo está constituido el hombre ruso que piensa el jugador. Y entonces cuenta cómo era antes, y decía que antes había una relación a alguien que se llama el váter, que es el padre, y que a cada quien le tocaba trabajar para una fortuna que iba armando ese váter, ese padre, y que cuando iba a recibir esa herencia ya iba a ser viejo y no lo iba a poder usar. Entonces lo que iba a quedar es que el hijo iba a tener que trabajar de ese váter para recibir la herencia, ¿no? Que es el mecanismo que venía contando recién Verónica de el discurso del amo. Y él lo que propone ahí dice que el hombre ruso necesita de la ruleta porque no puede hacer todo ese circuito y necesita ganar dinero prontamente. Entonces, esta es la idea que va proponiendo él, ¿no? Es una discusión que él va teniendo en este sentido, en el que hay una suerte de identidad creada, en donde dice que él se tiene que saltear todo el mecanismo propuesto por el discurso del amo, y bueno, y se va a inventar un nuevo personaje que es el jugador de ruleta. Eso. Está bueno. Bueno, buenísimo. O sea, sí, bueno, después le podemos retomar, está bueno el ejemplo. Bueno, vimos la modificación en relación al sujeto, al S1. ¿Qué pasa con el saber bajo estas coordenadas capitalistas? Recién veíamos que con una nominación, o sea, un S1, y rechazando el real de la castración, o sea, el S barrado, pone a trabajar un saber. ¿De qué saber se trata? Se trata, si querés poner el gráfico 6, del saber científico y tecnológico, ¿no? Es un saber que tiene sus características propias y es puesto a producir objetos. Es decir, que se trata de un saber que manipula lo real y aparte orienta el mercado de objetos y podemos decir de personas en lugar de objetos. ¿Sí? Acá se ve, o sea que el saber
puesto a producir objetos científicos tecnológicos. Y el otro elemento que vamos a darle una vuelta, a ver cómo las variaciones, es la cuestión del objeto A. Acá Lacan toma también para modificarlo, pero se sirve del concepto marxista de plusvalía, ¿sí? Lacan lo retoma para hablar de plus de goce. Esto también es algo un poco más extenso, pero yo voy a extraer una sola cuestión en relación a esto, que es que le agrega a la cuestión del objeto de intercambio, le agrega el valor pulsional que éste encarna. O sea, el valor pulsional más allá del valor de uso y el valor de cambio planteados por Marx. O sea, que este objeto pulsional, bajo estas coordenadas discursivas, empieza a tener características particulares. Empieza a ser evaluable, empieza a ser contable, acumulable y puesto en equivalencias de valor. ¿Podés poner el 12? Ahí te consulté. Entonces, con la fabricación del objeto A como mercancía y lo que esto implica de establecer relaciones de equivalencia, los objetos pulsionales que bajo la égida del discurso del amo tenían la característica en algún punto de ser únicos, de no ser reemplazables, acá se tornan comparables y sustituibles por otro del mismo valor. O sea, lo que en el discurso del amo, si se acuerdan, estaba marcado por una ayancia, o sea, la doble línea, que indicaba la imposibilidad de los objetos de colmar al sujeto, de tapar la castración, en este discurso, digamos, entre comillas, perfeccionado, lo que se produce, es decir, el A, sí va a establecer una relación de taponamiento. ¿Sí? ¿Tenés ahí el 12? No. O sea, que los objetos, es importante acá, bueno, acá me salió desfasado porque cada vez que intentaba poner los dos discursos en la misma línea se me iba todo, se me desconfiguraba. Así que, lo que vemos acá en el pseudo discurso capitalista es que lo que se produce, o sea que el objeto A, que está abajo a la derecha, sí, digamos, ven en el de la izquierda, que es el del amo, que hay una doble barra marcando la imposibilidad. En este, lo que conecta al objeto con el sujeto es una flecha, o sea que sí va a haber una relación de taponamiento. O sea, los objetos o las personas en calidad de objetos sí son puestas en relación con un valor, que esto indica el pasaje del objeto A a lo que es contabilizable. Y este objeto pulsional es comprable, adquirible, intercambiable como objeto de goce. Y lo que es importante acá, que este lugar del objeto A lo puede ocupar, digamos, no lo puede ocupar, lo ocupan las personas mismas. Así el ser mismo adquiere la característica de objeto mercancía. O sea, cada uno, bajo estas coordenadas discursivas, tiene un precio. ¿Sí? Digo, me parece un ejemplo quizá muy contundente de esta noción del sujeto como objeto, aquella frase famosa de la directora del FMI, Christine Lagarde, cuando decía que las personas mayores están viviendo demasiado tiempo para esta sociedad, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir que están viviendo demasiado tiempo? Quería decir que son personas con menos valor pulsional, o sea, con menos valor de cambio, y
Y la contrapartida de esto sería todo el valor agregado que tiene la juventud, la belleza, bueno, y todo lo que tiende a esas características. Hoy día no vale lo mismo una chica o un chico o un chique bonito y joven que una persona mayor. Eso quiere decir, ese es uno de los ejemplos de cuando el sujeto adquiere las características de un objeto. ¿Puedo decir algo? Sí, por supuesto. Sí, me parece que también está esa frase que dice todo hombre tiene su precio, ¿no? En cierto modo, que bueno, que están afín con las cuestiones de la corrupción, por ejemplo, ahí donde digamos lo que termina, digamos, valiendo es el precio que cada uno puede obtener de algo y no, bueno, lo llamamos valor, pero en realidad cada hombre tiene su precio, sería algo así como que somos comprables, todos somos comprables por algún tipo, digamos, de precio. Y lo otro que quería decir es que cuando vos decías que, bueno, hay una producción, ¿no? Una producción de objetos de la tecnología destinados a ocupar ese lugar y como tal son intercambiables, entonces eso se puede ver en el caso de los adictos que pasan de distintas cosas, pasan a consumir distintas cosas, y entonces se desplaza, digamos, el objeto de consumo, pero se mantiene la lógica, ¿no? Que uno podría decir, bueno, pasó de consumir cocaína, dejó la cocaína, pero pasó a jugar, después pasó al alcohol, es decir, que si bien hubo un cambio, se podría decir, no hay tal cambio, porque lo que hay es un pasaje de un objeto al otro, porque esta es un poco la lógica del objeto también. Claro. Sí, sí. Tal cual, al adquirir el sujeto la característica de objeto o mercancía, en su valor de cambio cada uno tiene un precio, como decís vos, ¿no? Entonces, en este sentido, la mercancía contribuye a cierto borramiento de la dimensión subjetiva. Y en su lugar se fabrica identificaciones, ¿sí? Entonces, consumo X, entonces soy Y, digamos. El objeto determina la identificación, identificaciones, digamos. Esto tiene que ver con lo que llamamos nosotros los nuevos síntomas, ¿no? Que con una nominación, o sea, un S1, y con un rechazo de lo real de la castración, pone a trabajar un saber que inventa nuevos objetos, que son consumidos, que no logran suturar la indeterminación subjetiva, angustiando al sujeto cada vez más. Esto es un circuito ilimitado. Otra característica importante es que este objeto ya no está más en el otro. Antes yo había dicho que en el discurso del amo el objeto perdido se busca en el otro. Se busca de diversas maneras, como Miller dice, distintas estrategias que uno arma en relación al otro, desde seducción, coerción, transgresión, digamos, pero el objeto está en un otro. Acá lo que observamos es que como el objeto no está más en el otro, no hay necesidad de pasar por un otro. Esto hace a cierta característica propia de nuestro tiempo, que es la dificultad del surgimiento del sentimiento amoroso. Los lazos sociales se fragilizan y aumenta el aislamiento, y lo que decía de la dificultad del sentimiento amoroso, porque esa pátina de cosa única que tiene el objeto de amor ya está un poco más difícil, porque con un, ¿cómo se llama? Con un scrolleo quizá uno encuentra otro objeto de amor más adecuado, rápidamente. Entonces, lo que vemos es que más que un S1, lo que interpela al sujeto son los objetos de consumo, en función de lo que vemos hoy, los objetos tecnológicos, que demandan al sujeto, interpelan al sujeto
y le instituyen lo que llamamos nominación, que no es lo mismo que identificación, ¿sí? Otro punto propio del pseudodiscurso capitalista y que es muy importante, y es la razón por la cual se llama pseudodiscurso y no discurso, es que se borra, que está ausente el punto de imposibilidad que es propio de todo discurso social, de los 4 anteriores. En este no existe ese punto de imposibilidad, como vieron en el grafiquito, no está la doble barra, lo que implica una reabsorción, como decía antes, del objeto con el sujeto, ¿sí? O sea que no hay una marca de este límite, sino que podríamos decir que hay una reabsorción del sujeto con el objeto. Entonces, haciendo una revisión, el cambio de orientación de las flechas y la ausencia de la barrera, de la doble barra, si querés poner el gráfico 12, María, habla de una circularidad interminable, ¿sí? Y una reabsorción del objeto sin pérdida. Esto también es importante. O sea que lo que en el discurso del Lamo estaba marcado por una alianza entre el sujeto y el objeto, en este discurso, entre comillas, perfeccionado, lo que produce sí va a tener una relación directa o de taponamiento. Entonces es importante ubicar esta falta de la clave de la imposibilidad que implica el rechazo de la castración, lo cual hace un no límite a lo funcional propio de los otros discursos. Entonces, bueno, para ir terminando, algunas conclusiones. En relación a esto que vemos del discurso capitalista, está el término que emplea Miller del otro que no existe, tiene que ver con el pseudo discurso capitalista, ya que en el otro que no existe hay un empuje, se trata de un empuje pulsional que incita al sujeto a una búsqueda infinita. O sea, a la búsqueda de un goce ilimitado. Si querés poner el 8, María. O sea, que lo que se le impone al sujeto es el objeto de goce. Y vuelvo a decir que esto ilimitado se trasunta en que el sujeto no renuncia ni pierde nada. No hay un resto, ya que el resto en esta circularidad es reincorporado. Éric Laurent hace muchísimas, ¿no?, menciones a la búsqueda ante esta inconsistencia que se puede manifestar clínicamente en irrupciones de angustia muy particulares. De hecho, la epidemia de ataques de pánico es propia de este discurso. Y Éric Laurent ubica que hay una búsqueda de un otro consistente frente a esta disgregación, digamos. Y lo que ubica, que me parece interesante para pensar nuestros temas, es la búsqueda del goce total, ilimitado. Y esto lo pone en relación a, por ejemplo, lo propio de esta época de las variadas sobredosis o múltiples sobredosis, ¿no?, de trabajo, de deporte, de accidentes. De hecho, hay un neologismo que es all overdose, que hace mención a esto justamente, ¿no?, a la referencia de la experiencia del todo, ¿no?, que él habla de la tiranía del objeto, que es un empuje a construir este todo. Y
cuestión que me parece importante mencionar también en función del caso que vamos a ver ahora es que bajo estas coordenadas, así como veíamos que el placer o el goce, bueno, es lo mismo, pero el placer quedaba bajo las égidas edípicas en el discurso del amo, en este lo que ubicamos es que el placer tiene que ver con un requerimiento, con una obligación. Hay un empuje, un deber gozar, ¿sí? O sea, se da esta paradoja de un empuje a gozar, y los términos, las palabras performance, rendimiento, que están muy de moda, creo que reflejan muy bien esta coyuntura en la cual el individuo tiene que gozar, pero con una buena performance, no de cualquier manera, o con un alto rendimiento. En este sentido, sabemos que cualquier obstáculo que limite el goce hoy día tiene una solución. O sea, una baja performance sexual se soluciona rápidamente con algún comprimido de algo, un bajo rendimiento a nivel anímico se medica, etc. ¿Sí? Esto también habla de la coalescencia del objeto con el sujeto. ¿Podría decir algo, dos cositas que de lo que acabas de decir, dos pequeños ejemplos me surgieron? Con respecto a esto de la reabsorción y de que no hay resto, me parece que el ejemplo quizás más elocuente de todo esto es lo que ocurre con lo que sobra, lo que resta de la producción de la cocaína, que se reutiliza para fabricar Paco. Es decir, que lo que queda, lo que va quedando incluso en la producción, se vuelve a introducir al mercado, con lo cual eso que quedaba como resto vuelve a, bueno, se reinvierte, sería. Entonces ahí no hay pérdida, digamos que todo se consume. Ese es un ejemplo bastante patético, pero es real. Sí, otro ejemplo es cuando nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro jefe de gobierno quiso poner candado a los containers para que los cartoneros no saquen el cartón, así lo reciclaba él. Claro. Ahí también hay una cuestión de que nada se escabulla, ¿no? Nada se escabulle, claro. Y lo otro que me parece interesante para lo que nos toca a nosotros es entender o pescar, digamos, qué clase de sufrimiento se desprende en las personas de estar habitando este discurso. O sea, porque nosotros no estamos acá para añorar el discurso amo, que por otro lado también traía un sufrimiento. Sí, claro. Los sufrimientos sintomáticos, los retornos, digamos, toda la construcción, la arquitectura de la neurosis, como hablábamos en unas clases anteriores, se podía entender a partir de la implicancia que tenía, digamos, el S1, el amo, sobre el inconsciente, sobre la subjetividad, y ahora estamos en presencia, digamos, no es que eso dejó de existir, pero estamos en presencia de otra lógica, que entonces nosotros vamos viendo qué tipo de consecuencias tiene esto a nivel clínico, y teniendo estas herramientas también podemos instrumentar otras estrategias clínicas, porque si hay una persona que sufre de esto y está incluido en esto, le propone una interpretación al estilo edípico, va a fracasar, o sea, como estrategia para trabajar con esa persona. Entonces, por eso es importante, digamos, entender estas cuestiones y ver desde dónde el analista se puede posicionar, qué intervenciones puede realizar, qué efectos, porque hay un sufrimiento distinto. Bueno, eso. Sí, claro, en relación a esto que decís, bueno, digamos, las coordenadas, la época freudiana, digamos, el surgimiento del psicoanálisis, en gran parte había algo que apuntaba a desreprimir, a desinhibir un poco ante esa instancia ordenadora y prohibitiva, digamos. Hoy día, digamos,
yo lo veo mucho en adolescentes, muchas veces la primera parte del tratamiento es justamente lo contrario, es introducir algún S1 posible frente a un sujeto que se presenta absolutamente desorientado, ¿no? Entonces, claro que es importante esto para ubicar cómo se orienta uno en la cura y qué intervención es posible, ¿no? Sí, en este sentido, bueno, para terminar, entonces vemos que lo que antes lo pensábamos como prohibición, como el mandato, como la ley, hoy día los términos que se utilizan o frente a los cuales nos encontramos, tiene que ver con proyecto, iniciativa personal, motivación, autosuperación, y acá también está la cuestión de la autoexplotación, ¿sí? Ya quien explota no es un otro frente al cual uno se puede rebelar, sino que justamente una coyuntura propia del discurso capitalista es que uno es su propio amo y esclavo. O sea que uno mismo se empuja a la autosuperación, a mejorar la performance y a autoexplotarse. Bueno, y termino con una cita de Miller, de Acto e Inconsciente, que me parece que cierra bien esto, que dice: que la clínica cambie quiere decir que es el síntoma mismo quien cambia. Esto muestra claramente que el síntoma es un mensaje cuya formulación está condicionada por el discurso universal. Bien. Una sola cosita quería agregar con respecto a lo que dijiste. Uno es su propio amo y esclavo. Eso es super yo. Digamos, porque el super yo, que es algo del sujeto, por más que, digamos, se haya articulado las figuras del otro, bla, 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 eso que llamamos super yo, nos tiraniza y a la vez se convierte en algo que nos empuja y nos obliga o sea, nos autoexplota, sería, ¿no? De ahí hay un sufrimiento muy particular en las personas que consultan, porque aparece algo muy descarnado y muy exigente, muy cruel, en relación a la vida de la persona, donde se encuentran dificultades para meterle un palo en la rueda, digamos. Sí, Bueno, sí, vamos con lo de Benja. Dale. Hola, Activa ¿se tu escucha? audio, Benja. Ahí está, sí. ¿Me escuchan? Oye, ¿podría agregar un ejemplo de esto, de Por una supuesto. punta que venía diciendo Verónica, que era esto de la idea de una especie de completud que no se puede alcanzar, ¿no? A partir de los objetos y demás. En el seminario 18 lo que va a contar Lacan es que estas formaciones que son los discursos son síntomas de otra cosa, que es lo que viene contando Verónica como castración, que es el no hay relación sexual. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí se arman estos mecanismos sociales que permiten algún tipo de relación. No los mencionó Verónica, pero todos los discursos arman parejas entre, por ejemplo, amo y esclavo, entre analista y analizante, entre histérica y amo y demás, y este tiene la particularidad que produce un vínculo directo con un objeto y no arma parejas entre gente, lo cual determina esta soledad que va contando Verónica. Hay algo interesante. Ay, perdón, ¿podés repetir lo último que se me cortó? Justo no te escuché lo último. Lo último. Ahí está. Que se arman parejas con objetos, no se arman parejas entre sujetos en distinta posición, ¿sí? Y eso determina una soledad con un objeto. Pero justamente ahí es interesante esta cuestión de que está la idea de una posible completud, ¿sí?
Ustedes vieron que últimamente sucedió que la gente no puede encontrarse, ¿sí? Entonces, no sé si le habrá pasado, pero hay una suerte de interés en la gente de encontrarse, ¿sí? Cuando era posible encontrarse, la gente se encontraba, no se encontraba. Ahora hay una suerte de hambre y fantasía de lo que va a suceder cuando se encuentre. Hay un Kafka, es conocida esta referencia, le escribe, tiene una serie de amores, tiene una serie de amores con distintas chicas, hay una chica que se llama Milena, y esta Milena nunca se puede encontrar con Kafka, es medio difícil que se encuentren. Entonces él escribe una carta en donde le está haciendo un reclamo de presencia, y le dice que esa distancia que ella promueve, ¿sí?, no se la puede acortar con las cartas, ¿sí?, con la mediación de la carta. Y dice que no llegan los besos escritos, por ejemplo, no se produce el encuentro de los cuerpos, ¿sí? Y dice que eso lo que hace prosperar son fantasmas. Y empiezan a crearse fantasmas que lo que producen es más hambre de encuentro, ¿sí? Uno ahí puede tener la idea de que ante el encuentro de los cuerpos se hace evidente, o se puede hacer un tanto evidente, que hay algo de lo que no funciona. Y cuando no hay encuentro de los cuerpos, aparecen los fantasmas, la idea de que algo puede funcionar, ¿sí? Pero eso lo único que hace, según Kafka y según lo que va a decir también Lacan, es incrementar el hambre por esa relación que no hay, ¿sí? Eso. Y listo, Bueno, damos la palabra a Benja. buen día a todas y todos. Voy a presentar un caso. Antes de presentar el caso, me gustaría decir algo como para introducir el caso y articularlo con la cuestión del discurso capitalista que viene desarrollando Vero. Ella habló de la forclusión de la castración. Lacan denomina, digamos, con ese sintagma, una de las propiedades de todo discurso que se entronca en el capitalismo. La forclusión de la castración, decía, implica por de pronto la eliminación de la doble barra, de lo que hace de límite a la reabsorción de goce, digamos, de ese goce perdido por estructura. Que haya forclusión de la castración implica que en el discurso se arma un movimiento en bucle. Si recuerdan las flechitas, digamos, si uno sigue la secuencia de las flechas en el discurso capitalista, uno puede, finalmente lo que se arma es como un símbolo de infinito, un movimiento que no está obstaculizado por nada. En todos los demás discursos, si uno sigue el movimiento de las flechas, llega un punto en el cual ese movimiento se detiene. De este modo, el discurso capitalista lo que instituye, digamos, es un movimiento, precisamente, un movimiento discursivo sin corte, en un espacio homogéneo. Es decir, cuando el movimiento es continuo, se empiezan a indistinguir los lugares del discurso. Los lugares pierden su diferencia. Se transforma entonces en un espacio homogéneo el del discurso capitalista, produciendo un movimiento ilimitado. Esto me parece ilustra bastante bien ese rasgo de las adicciones que conocemos, digamos, más allá del objeto consumido o de la actividad en cuestión. El de un movimiento incesante, ilimitado, no detenido por nada. A veces los puntos de detención del movimiento de la adicción al consumo, digamos, los impone lo real, los impone el dolor, los impone la enfermedad física, la muerte, etcétera, o pérdidas absolutas. No hay un corte inscripto, digamos, en lo simbólico. A eso llamamos forclusión de la castración.
O sea, el límite no viene de lo simbólico, sino que muchas veces viene de lo real. En ese sentido podemos decir que el capitalismo y la adicción tienen una estructura un poco homóloga. Son dos modos de empuje a lo ilimitado. Podemos decir también que la adicción es una suerte de traducción individual, no digo subjetiva, porque sujeto está en falta, digamos, muchas veces. Es una traducción individual de la lógica social. Miller, en el otro que no existe y sus comités de ética, se refiere al toxicómano y dice que el toxicómano es agente de un síntoma social. Y es además un agente del síntoma social que no necesariamente padece un síntoma subjetivo. Y el movimiento del análisis apunta precisamente a la producción de ese síntoma subjetivo. Pero digamos, hay una suerte de continuidad entre la lógica social, la lógica de articulación del discurso, y eso que llamamos la adicción. Bueno, vamos al caso. Les voy a presentar una viñeta de una paciente que atiendo hace unos años, sin entrar mucho en detalles, obviamente, voy a decir algunas generalidades, y bueno, la idea es que podamos conversar en torno, ante todo, a la función que cumple la pantalla, en este caso. No se trata de un caso que implique directamente el juego. Es una paciente que no juega en el celular, sino que hace otras operaciones en el celular. Me interesaba porque tiene un parecido muy notable con otros casos que atendí, precisamente de pacientes que quedan absortos ante la máquina tragamoneda. O sea, ante otras máquinas con otras cualidades, pero con ciertas similitudes, particularmente por la estimulación sensorial que provocan, por la luz, por el color, por el sonido. Es decir, es un caso en el cual es bastante evidente la absorción del sujeto ante la imagen y ante la máquina. Además es un caso que tiene cierto valor porque nos permite seguir trabajando la hipótesis que planteé, me parece que fue en mayo, la hipótesis de trabajo en torno al uso de las pantallas. Les recuerdo la hipótesis. La razón del éxito del videojuego y de las pantallas se engarza precisamente en el fracaso de las pantallas de la estructura, de los mecanismos mismos de la estructura que hacen pantalla. Se trata de una paciente... Bueno, acá hay dos preguntas, y Vero también levantó la mano, quería decir algo, así que voy a darle paso a dos preguntas, una está medio contestada. La primera pregunta es, bueno, felicitaciones, te felicitan, Benja, por la presentación. Dice, ¿la carretera principal con fallas o ausente te referís a forclusión del nombre del padre? Sí. Esto me parece interesante hacer una distinción, quizás no para ahora, entre lo que es lo que llamamos forclusión del nombre del padre y forclusión de la castración propia del discurso capitalista. Me parece que justamente estamos, en este caso no, pero en otros casos se ve que no estamos frente a sujetos psicóticos, sin embargo, la forclusión de la castración... Estoy en una charla, después hablamos. Esteban, ¿te podés silenciar, por favor? Perdón, así, sí, no me di cuenta. No pasa nada. Bueno, estaba diciendo eso, que quizás ahí se podría hacer una distinción, si es lo mismo forclusión del nombre del padre que forclusión de la castración, ¿no? Luego hay otra pregunta, si se puede pensar al ocio como un límite al goce. Acá Claudio le contestó de que Miller dice en Todo el mundo es loco, que la sesión analítica pasa a funcionar como un espacio de tiempo que está por fuera de la producción. Claro, porque el análisis es algo, se puede considerar improductivo, ¿no? Bien, no sé si querés contestar o improductivo en el sentido capitalista, es improductivo, que no me dice nada, no sirve para nada, parece algo de lo que es la nada, la función de la nada en la sesión analítica misma, ¿no? Lo que no quiere decir que no produzca efectos. Pero
trae complicaciones. A veces el acto analítico trae complicaciones en los términos del espíritu del capitalismo. El paciente Sí, dice, sí. pero ¿cómo? Me atendió 15 minutos hoy y me cobró lo mismo que la semana pasada que me atendió 30. Ahí se deslocalizan las coordenadas del valor. Sí. ¿Y vos, Vero, querías hablar? Sí, quería compartir quizá un interrogante o algo que quizá se pueda retomar a futuro, ¿no? Porque pensaba en este caso, a ver, hay una coincidencia, puntos en común, podríamos decir, entre lo que hablábamos recién del discurso capitalista y la psicosis, ¿no? En el sentido de la forclusión de la castración. Entonces pensaba las intervenciones, ¿no? de Benjamín, de los domingos, de cierta pautación, tienen que ver con lo que Lacan plantea tempranamente en relación a la posición de secretario del alienado, que no es solo escuchar, sino que muchas veces tiene que ver con armarle una rutina o una ortopedia simbólica que no tiene, ¿no? Entonces pensaba, a ver, si es que hay algo distintivo a partir de la incidencia invasiva del capitalismo, de los objetos científico-tecnológicos, si esto introduce una diferencia o no en el tratamiento de la psicosis, ¿no? Porque digamos, este tratamiento de introducir algún modo de ordenamiento, de rutina, de armazón simbólico, digamos, eso es un poco la dirección de la cura clásica en casos de psicosis, digamos, ¿no? Ayudar a armar una rutina a quien no la tiene, ¿no? Ahora, la incidencia y la coalescencia del sujeto con el objeto de producción. Me pregunto y comparto la inquietud si incide en el abordaje, ¿no? Si esto nos va a modificar algo o no, quizá no. Eso. Quizá lo que modifica es más ese tratamiento de la neurosis, porque las neurosis se encuentran sin algún discurso preestablecido para funcionar. Y quizá también por eso venimos hablando de esto de las neurosis graves, de la arquitectura de la neurosis, cómo parece más fallida y demás. Hay un trabajo de Miller que se llama Niños Violentos, o algo así, donde él habla de clima, la psicosis situacional actual. Habla de un clima así psicótico y de soluciones psicóticas para todos los sujetos. Ahí está la idea de Lacan de psicótico teniendo el objeto, no separándose del objeto. El discurso del amo lo que hacía es, con esta doble barra, era separarlo del objeto, y el discurso capitalista lo que hace es juntarlo con el objeto. Tener el objeto en el bolsillo es lo que lo hace que sea loco, justamente. De ahí quizá también que tengamos el título de este seminario, del curso de Miller, que todo el mundo es loco. De hecho, justamente lo que plantea en el texto de este Miller de los niños violentos es que las soluciones neuróticas se apoyan en las soluciones psicóticas, es decir, en invenciones propias. No hay discursos tipificados para ordenarse. Se me ocurre por ese lado. Sí, está bueno, porque esto lo que nos hace es replantearnos un poco el trabajo sobre la neurosis también. Está bien. Hay una persona que levantó la mano, Mariel, ¿querés comentar Sí. algo vos? A ver. Sí, ¿se me escucha? ¿Estoy con el micrófono abierto? Sí. Sí, era para retomar algo que creo que dijiste vos, Mariela. Dice, se le impone al sujeto el objeto de goce
no hay resto, no pierde nada, y lo vinculaste con el ataque de pánico, cuestión tan común en estos días, ¿no? Como la búsqueda del otro consistente, búsqueda de goce total, empuje a construir el todo, ¿sí? Y esto me hizo acordar, anoche me llamó una paciente muy angustiada, que había tenido un ataque de pánico, separada de su novio, que ella quiso separarse, e insistía con el tema de sostenerlo en el lugar de maravilloso, que era maravilloso ese novio, ¿no? Y lo que yo pensé en ese momento era que a partir de su necesidad de que él sea maravilloso, ella tenía consistencia, de que si no, ella perdía consistencia, si no. Con esto. Justo me llamó después de sufrir un ataque de pánico y me llamó la atención esto del sostenimiento de él como maravilloso, que necesitaba sostenerlo en este lugar a pesar de ella haber decidido dejarlo, ¿no es cierto? Por cuestiones que no funcionaban en la pareja. Bueno, es interesante eso que de este llamado, porque no, esto, digamos, a veces es más fácil la castración propia, uno se la banca, pero no la caída del otro, ¿no? Entonces, este sostén de un otro maravilloso, bueno, las relaciones a distancia son ideales para eso, ¿no? Porque tener un otro maravilloso al lado es más difícil. Pero bueno, lo virtual introduce algo de esa posibilidad, claramente, ¿no? Sí, las maravillas de la imagen también. Y de todos modos, la transparencia en lo digital tampoco ayuda mucho a esconder las fallas. La cantidad de separaciones que habrá, digamos, o los celos, digamos, que se disparan por el mensajito que se ve, por el me gusta que le puso no sé quién a no sé quién. Hay un acceso ahora a la intimidad que tampoco es muy amoroso, digamos. No, justamente esta paciente me llama después de haber tenido el ataque de pánico y haber estado tan mal. Lo que hizo fue entrar en el muro de su ex para ver si decía algo de que le extrañaba, y se encuentra con canciones de amor hacia su nueva pareja, lo que la puso peor. Claro. Es una complicación porque busca un otro completo para que tenga un agujero donde esté ella. Sí. Está complicada, está complicada. Sí, sí, sí. Bueno, Tinder soluciona todos esos problemas. Un clavo saca otro clavo. Estamos en eso, pero no es tan fácil. Es una complicación, sí, No, sí, claro. es interesante cómo, a pesar de la maravilla y la versatilidad que tiene la imagen, lo que sigue teniendo, digamos, fuerza en el sentido de la angustia que provoca y en la perplejidad en la que cada uno se puede quedar sumergido, son las palabras y los gestos. O sea, finalmente, lo que hace que caiga algo, digamos, de que ella se sumerja, por ejemplo, en la angustia, es constatar que ella no le está haciendo falta a él. Digamos, no que, digamos, ella no lo quiere más, digamos, ¿no? Entonces, eso me parece que es algo bien del orden simbólico. Es decir, que si bien puede haber una angustia por la proliferación de imágenes infinitas, también hay angustias despertadas por un gesto que tienen clara, digamos, significación, pero no lo puede llegar a pescar, o sea que eso es el material con el que después se trabaja en la sesión. Tengo una propuesta anticapitalista que apunta al ocio. Claro. ¿Cómo que no? Estamos pasados de hora. Bueno, nos encontramos entonces, los que quieran venir, están invitados al 19, que es un sábado. Bueno, ahí estamos saliéndonos del día libre. Vamos a tener ese encuentro con Gustavo, y el lunes 21 nos volvemos a encontrar, ¿sí? Para nuestro seminario. Así que bueno, gracias a todos. Gracias Vero, gracias Benja, estuvo muy lindo. Excelente presentación, felicitaciones a ambos. Bueno. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.